podcast de psicología. Sean bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Orienta Psicología. Soy el psicólogo Alejandro y para comenzar con este podcast me gustaría iniciar con un tema muy interesante para mí, el cual espero poderles transmitir con responsabilidad y claridad para que les genere el mismo interés. El tema del que me gustaría hablar es la conspiración de silencio, qué papel desempeña en el ámbito médico y cómo influye en el paciente y el ambiente que le rodea. De dónde proviene y cómo sin darnos cuenta en determinado momento la hemos empleado, ya sea con un familiar, amigo, compañero de trabajo o simplemente conocido. Bueno, ¿qué es la conspiración de silencio? Es un acuerdo implícito entre algunas personas para ocultar información a otra, generalmente de familiares y equipo de salud hacia su paciente, aunque en ocasiones es el mismo paciente quien no desea compartir la gravedad de su estado a sus familiares. Cuando involucramos la palabra conspiración, pensamos que se trata de algo negativo, como si estuviéramos actuando con maldad. La verdad es que como familiares, al ocultar una mala noticia, lo hacemos porque creemos que el paciente no podrá resistir saber la gravedad de su enfermedad. Sin embargo, no deja de ser un acto de afecto con la intención de protegerlo. Se conoce como conspiración de silencio porque a la persona a la que no se le quiere compartir la información desconoce la gravedad de su padecimiento y también desconoce que las personas a su alrededor se han puesto de acuerdo para no compartírsela. Por eso muchos profesionales no hablamos de conspiración de silencio, sino de protección informativa. El no compartirle a los pacientes la gravedad de su enfermedad es un fenómeno que surgió hace varias décadas, cuando hablar de ciertas enfermedades se veía como una sentencia de muerte. Un caso puede ser el del cáncer, pues en la década de los 70s no había tratamientos eficaces para él, lo que se consideraba que podría tener un impacto excesivamente negativo en su diagnóstico. Incluso esconder información podía ser iniciativa del médico que le estaba atendiendo. Actualmente los oncólogos, psicooncólogos ya no promueven el ocultar la información al paciente o protección informativa. Sin embargo, como familiares seguimos teniendo la preocupación de cómo reaccionará nuestro ser querido cuando le revelemos la información acerca de su enfermedad. En ocasiones es el mismo paciente que por distintas circunstancias no quiere explicarle a su familia el estado real en el que se encuentra. Algunas veces incluso se le pide la colaboración al médico y personal para que no se comparta la información. Sin embargo, se puede crear cierta incomodidad y puede tener consecuencias negativas. La forma de conspiración de silencio más frecuente actualmente es la que se crea entre familiares para ocultar información al paciente. Es raro que se oculte, pero sí se realiza, y esto es debido a que se piensa en el paciente como tal, en su edad, en el contexto, en los medios para atender la enfermedad. No es lo mismo ocultarle a un niño que padece cáncer que ocultárselo a un adulto o a un anciano. Algo que produce una dificultad es que cuando estamos en presencia del médico evitamos hablar de ciertos temas que pueden complicar el tratamiento, como los efectos secundarios, el tiempo de duración del tratamiento, el costo, que van a afectar de manera negativa en cómo el paciente afronta la enfermedad. Como familiares o como personas, lo que más se busca ocultar es que la enfermedad es avanzada y se acerca al final de la vida de nuestro paciente o nuestro familiar. Aceptar esta situación es muy difícil, tanto para el paciente como para familiares, incluso el personal de salud. A veces son los mismos familiares los que se niegan a creer
que la vida de nuestro familiar está cerca y escondiendo la información evitan afrontar ellos la mala noticia. Esto es normal y pasa a menudo. Lo que se necesita es tiempo para asumirlo y para preparar el momento de tener la conversación con el paciente, pues es algo que inevitablemente se va a dar, ya sea por exigencia del paciente o por requerimiento del médico. Existen casos en que es el mismo paciente el que no desea compartirle a sus familiares su estado de salud, la gravedad de su enfermedad o incluso el tiempo que le queda de vida. Esto puede deberse a diferentes factores y generalmente son personas adultas o ancianas. Las personas adultas no quieren compartir su estado por temor a ser una carga para sus familiares. A veces las personas que ya tienen hijos grandes quieren evitar hablar del tema para no ser una carga para sus hijos, desde los cuidados hasta el costo que lleva el tratamiento. ¿Cómo se puede abordar una conspiración de silencio? La realidad es que, ¿cómo se puede manejar la conspiración de silencio? Una forma muy radical puede ser por la vía legal, pues el paciente tiene el derecho de saber toda la información acerca de su enfermedad. Sin embargo, exigir a sus familiares la información completa no toma en cuenta el por qué se la están ocultando. Nosotros ocultamos la información para proteger a alguien del impacto de una mala noticia. Eso es noble y es un motivo justificable. Sin embargo, forzar a que alguien nos dé una explicación de todo lo que nos está escondiendo puede aumentar el miedo y la preocupación. Nos ponemos a pensar, ¿por qué nos lo ocultan? ¿Por qué no quieren hablar del tema? ¿Por qué les cuesta tanto hablar del tema? ¿En realidad es tan grave lo que tengo? ¿Es real lo que tengo? También es importante escuchar a nuestro paciente, a nuestro familiar y poner atención en lo que quiere y no quiere saber. A veces revelamos información que no es la que él requería, que no es la que él necesitaba, y eso termina siendo contraproducente para él. Otra cosa es que no debemos subestimar la capacidad de nuestros familiares para afrontar la noticia acerca de su enfermedad. Los motivos que pueden llevar a los familiares a una conspiración de silencio son sobre todo que el paciente pierda la esperanza, que piense que ya no va a poder vivir como antes, que no va a sobrevivir, que el tratamiento va a ser costoso, duradero, doloroso. Como familiares pensamos que puede tener depresión y eso acabar más rápido con su vida. Muchas veces vemos a personas conocidos que un día los vemos bien y de repente se enteran que están enfermos y pierden toda su vitalidad y sus ganas de vivir y en poco tiempo terminan falleciendo. Eso se debe a que cómo compartimos la información con el paciente puede acelerar el avance de la enfermedad y posteriormente la muerte. Como familiares también pensamos que el paciente puede recurrir al suicidio como medida extrema para terminar con su dolor. Otro motivo es el sufrimiento psicológico que ocurre en el paciente, la fatiga mental. La conspiración de silencio tiene que ver también con la dificultad de algunos profesionales en dar malas noticias, en cómo compartimos el diagnóstico a nuestro paciente. Muchos profesionales dan la información de manera cruda y eso hace que el paciente se confunda, que no pregunte, que no se informe acerca de su enfermedad y termine decayendo su estado de ánimo.
y un paciente con un estado de ánimo bajo o con depresión difícilmente va a querer sobreponerse a su enfermedad y tomar el tratamiento con toda la intención de salvarse. Es por eso que muchas veces debemos de ser cuidadosos, empáticos y sobre todo honestos a la hora de compartirle a un paciente su estado real de salud.